El 10 de septiembre acabaron con la vida del activista conservador Charlie Kirk. Aquí analizaremos este caso desde un punto de vista que se ha tratado poco, el del llamado sesgo de atribución hostil, mecanismo o tendencia que podría haber sufrido el perpetrador. Lo examinaremos también bajo el foco de la agresión premeditada y el narcisismo. Las personas que han tenido experiencias negativas en la infancia y la adolescencia son más propensas a percibir las acciones ambiguas de otros como hostiles, amenazantes y dirigidas contra ellas mismas, influenciadas por un patrón persistente de hipervigilancia ante las amenazas y una atribución hostil de intenciones. La percepción del comportamiento de una persona como intencionalmente dañino puede hacer que estas personas sean más susceptibles a reaccionar de forma más agresiva. Este mecanismo se denomina sesgo de atribución hostil, y consiste en la tendencia a interpretar el comportamiento de otras personas como si tuviera intenciones hostiles, especialmente cuando las señales del contexto social son ambiguas o impredecibles y difíciles de interpretar. Este puede surgir cuando se activan esquemas cognitivos y experiencias negativas que representan a otros y a eventos que desencadenan asociaciones conscientes o inconscientes con acontecimientos previos. La reacción de alguien a una provocación o amenaza percibida no depende únicamente de señales sociales objetivas, sino que está fuertemente influenciada por la forma en que se procesa la información social. La atribución sesgada de altos niveles de hostilidad actúa como un elemento clave en las causas y el mantenimiento de la conducta agresiva, y también está vinculada a una perspectiva general en la que la hostilidad juega un papel central en las interacciones sociales. La agresión impulsiva o reactiva implica arrebatos frecuentes en los que la persona está emocionalmente agitada y pierde el control de su comportamiento. Esta agitación no suele estar justificada por la situación y suele ocurrir en respuesta a una provocación percibida. Por el contrario, la agresión premeditada o proactiva o instrumental se caracteriza por actos agresivos planificados o dirigidos a un objetivo, llevados a cabo de forma controlada y sin emociones, a menudo con fines de beneficio social o dominio. El sesgo de atribución hostil no está directamente asociado con la agresión impulsiva, pero es indirectamente evidente en el comportamiento de los agresores tanto impulsivos como premeditados. Es improbable que quienes agreden premeditadamente interpreten erróneamente una situación, pero pueden estar motivados por un deseo más general de afirmar su dominio sobre otros en cualquier circunstancia que implique la posibilidad de una amenaza o un desafío, incluso si dicha amenaza no se ha establecido claramente. En situaciones claramente accidentales, no sería necesario establecer el dominio mediante amenazas o el uso real de la fuerza física, ya que no se está produciendo un desafío. El sesgo de atribución hostil puede servir para mantener un comportamiento agresivo crónico al aumentar la probabilidad de una respuesta agresiva. Cuando se perciba una intención hostil en el comportamiento de otros, un individuo agresivo puede sentir que el comportamiento violento está justificado porque puede verlo como una represalia en lugar de una instigación. En general, hay una asociación positiva de pequeña a mediana entre la agresión y el sesgo de atribución hostil en adultos. Si bien los hallazgos actuales respaldan que la agresión se asocia positivamente con el sesgo de atribución hostil en adultos, es importante comprender mejor los mecanismos subyacentes a la agresión. Un aspecto necesario es comprender cómo factores de riesgo como haber sufrido abuso o trauma en la infancia se relacionan con procesos más emocionales y cognitivos que causan el mantenimiento de la conducta agresiva en adultos. Se han propuesto diversas explicaciones para relacionar el narcisismo y la agresión. Algunas se han centrado en el valor instrumental de la agresión para los narcisistas, argumentando que esta es una forma de disuadir y prevenir las críticas, para recuperar la sensación de dominio y control sobre su entorno social. Otras explicaciones han destacado el componente hostil de la agresión, argumentando que los narcisistas experimentan fuertes efectos negativos, por ejemplo vergüenza e ira tras un feedback negativo, lo que facilita las reacciones agresivas.
Además de estas explicaciones, se ha sugerido que la agresión narcisista no está necesariamente determinada por la reacción a un estímulo dado, sino también por la percepción e interpretación del propio estímulo. Los narcisistas percibirían el feedback negativo como más amenazante, precisamente porque atribuirían una intención más hostil a los demás. Por ejemplo, se ha demostrado que los narcisistas reportan más transgresiones interpersonales y se consideran víctimas de estas con mayor frecuencia que los no narcisistas. Por tanto, una posible explicación del vínculo entre el narcisismo y la agresión reside en la evaluación cognitiva de las interacciones sociales. El papel de la toma de perspectiva para explicar la atribución hostil de una intención es particularmente interesante al estudiar la agresión narcisista, precisamente porque los narcisistas son egocéntricos y carecen de la capacidad de tomar perspectiva. Cabe destacar que la baja empatía afectiva y cognitiva relacionada con el sesgo de atribución hostil es característica tanto del narcisismo vulnerable como del grandioso. Por tanto, si la toma de perspectiva influye en la relación entre el narcisismo y la agresión, tanto los narcisistas grandiosos como los vulnerables deberían mostrar un sesgo de atribución hostil. El asesinato de Charlie Kirk parece ejemplificar un claro caso de agresión premeditada en el que el perpetrador actuó convencido de que Kirk representaba una amenaza moral e ideológica irremediable. Los mensajes de Tyler Robinson a su compañero de cuarto, "Ya tuve suficiente de su odio, hay odios que no se pueden negociar", revelan que Robinson interpretaba las ideas de Kirk no como opiniones contrapuestas, sino como una forma de hostilidad esencial, algo intolerable que exigía eliminación. Esa interpretación no es simplemente una objeción intelectual, sino una atribución de intención maligna, un rasgo decisivo del sesgo de atribución hostil, la tendencia a ver intencionalidad agresiva incluso donde puede existir ambigüedad o discrepar sin agresividad directa. Ese sesgo alimenta una percepción en la que Kirk no era solo un activista con quien Robinson discrepaba, sino un enemigo irreconciliable. Esa percepción permite reducir la empatía y amplifica el resentimiento, haciendo más fácil la transición desde el odio ideológico al acto violento. En este sentido, la premeditación, recordemos que Robinson planeó el ataque durante más de una semana, escogió un lugar elevado desde el que disparar e intentó ocultar pruebas, muestra que el acto no fue un arrebato momentáneo, sino consecuencia de una convicción sostenida. Asimismo, el narcisismo puede jugar un papel en ese contexto ideológico hostil. Una persona con rasgos narcisistas tiende a percibir el mundo en términos de yo contra el otro, en los que cualquier cuestionamiento o confrontación ideológica se experimenta como un ataque personal o una ofensa moral. Si hubo componentes de autoestima ligada a la identidad del perpetrador, ético, político o de pertenencia social, entonces esa identidad se habría sentido amenazada por la figura de Kirk y sus ideas, lo que podría agravar el sesgo de atribución hostil. En combinación con la premeditación, esos rasgos implican que el agresor no solo actuó por rabia, sino por un relato interno en el que la víctima ya no era interlocutor, sino símbolo del mal, digno de ser eliminado. En resumen, el sesgo de atribución hostil ofrece una lente para entender cómo la percepción de odio y amenaza por parte del agresor de Kirk se convierte en justificación de violencia, especialmente cuando se mezcla con motivaciones ideológicas fuertes, planificación deliberada y rasgos de personalidad que no toleran disenso. En ese cruce, odio percibido, necesidad de dominio moral, deshumanización del oponente, se fragua el terreno psicológico en el que un asesinato político como este puede volverse posible. El asesinato de Charlie Kirk refleja una convergencia peligrosa entre sesgo de atribución hostil, polarización ideológica y polarización afectiva. El sospechoso, Tyler Robinson, aparentemente radicalizado con ideas de izquierda, había actuado motivado por la creencia de que Kirk representaba una fuente de odio que ya no podía negociarse. Sesgo de atribución hostil. Robinson interpretó las declaraciones de Kirk no como opiniones políticas con posibilidades de debate, sino como expresiones morales de maldad, o sea, odio insuperable. Esa interpretación convierte las ideas contrarias en amenazas personales o morales. Polarización ideológica. La sociedad estadounidense ya está profundamente dividida en líneas políticas, culturales y morales.
Las ideologías no solo se afrontan como discrepancias políticas, sino como identidades irreconciliables. Izquierda versus derecha, progresismo versus conservadurismo. Robinson parece haber adoptado una visión fuerte de izquierda que no solo rechaza a Kirk por sus posturas, sino que lo considera un actor malvado. Polarización afectiva. No solo se trata de diferencias en ideas, sino de emociones muy cargadas. Odio, miedo, resentimiento. Una persona en ese contexto ya no ve al otro solo como adversario ideológico, sino como enemigo moral, digno de odio. Esa carga emocional facilita que se justifique la violencia como respuesta legítima. En redes sociales se ha visto ya cómo seguidores de Kirk o de la facción opuesta reaccionan con indignación, gritos de venganza o celebraciones de su muerte, lo cual alimenta aún más la polarización afectiva. En suma, la combinación del sesgo de atribución hostil, o sea, interpretar las ideas de Kirk como malicia irreparable, una polarización ideológica extrema que convierte al debate político en batalla moral y una polarización afectiva que motiva emociones muy intensas hacia el otro, constituyen un terreno donde la violencia política deja de parecer un tabú para algunos y puede incluso verse como justificada. En el caso de Robinson, esas dinámicas podrían haber sido catalizadores para que pasara del pensamiento al acto homicida.